El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estilanos Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Rentindraron aquí con un nuevo video y pues no me he afeitado porque hace frío. Es por eso. Como ven, pues hasta llevo un suéter que indica que hace frío. Eh, ya reparé el micrófono un poco. Ya no está tan dañado como antes. Lo que se ha dañado eran unas partes del soporte. Ya lo reparé y lo acomodé de manera que sea un poco más fácil usarlo. De manera que sea un poco más fácil conectarlo y prepararlo para poderlo usar. Eh, pero pues no me gusta este micrófono, es una lata. Es una lata usarlo. No me gusta tenerlo pegado a la cara. Pero pues, como siempre, pues quiero ver si qué les parece a ustedes, cuál prefieren, si este o el otro. Y también pues el otro me ha dado un par de problemas un par de veces, no sé qué pasa, que suena raro. Entonces pues voy a usar este ahorita y pues ya veré, ¿no? Porque lo que no me gusta es tenerlo pegado a la cara. Lo que no me gusta es que no puedo tenerlo más lejos sin que suene mal. No sé aún la distancia bien, pero pues tenerlo muy pegado a la cara es casi que necesario. Y pues por ejemplo cuando hago videos de otras maneras, pues no puedo tenerlo, no puedo usarlo. Por ejemplo, no me gusta el hecho de que pues, tengo que sostenerlo, no puedo tener las manos libres, no puedo tener las manos para moverme mucho. Entonces no me gusta eso, ¿no? No me gusta tener que tener siempre una mano ocupada. O sea, en general no me gusta tener que tener una mano ocupada. Por si alguien piensa que yo voy a hacer lo que Darkseid Feel, pues no va a pasar porque no me gusta tener una mano ocupada. No cuando estoy grabando. Ah, volviendo y ahora sí, más bien entrando en lo que es el tema del video. Este video de hecho lo había grabado antes, pero salió mal. Así que lo vuelvo a grabar. Y ahora sí, pues vamos a ir abordando, se puede decir, lo que viene siendo el núcleo del video. Y es que llevo ya bastante tiempo viendo gente que está lamentando que Gainax ya no existe. Y sí, Gainax dejó de existir en diciembre de 2025, ya oficialmente Gainax ya no es Gainax. Ya no va a haber Gainax, cierran puertas y pues todos sus recursos ahorita temporalmente quedan en manos de Hideki Anno, el creador de Evangelion y jefe de estudio Kara. Pero esto es algo bueno y le voy a explicar por qué. Y por qué deberían de estar celebrando todos los que sean fans de Evangelion, todos los que sean fans de Gurren Lagann, todos los que sean fans de Fuliculi, todos los que sean fans de Pantheon Stocking, que bueno, con ellos ya se vio el resultado positivo. A lo que he oído, muchos fans de Pantheon Stocking están muy satisfechos. Y en general, si eres fan de alguna de las propiedades intelectuales que fueron propiedad de Gainax en algún punto, pues básicamente el hecho de que Gainax ya no existe para ti debería de ser una noticia notablemente y marcadamente positiva. Debería de ser visto como qué bueno que ya no están esos cabrones. Y lo voy a explicar por qué en este video. Y cuando termine el video vas a decir, no, sí, qué bueno que ya no están pinches ojetes. Para comenzar, como trasfondo, mmm, Gainax son los creadores justamente de todas estas obras que mencioné que son populares. Gunbuster también, es otra que también crearon ellos. Pero más que los creadores son los dueños de la propiedad intelectual. Y la razón es simple, la propiedad intelectual muchas veces pasa a manos de la compañía cuando son estudios de animación sobre todo. Por ejemplo, en el caso de manga, de cómics, bueno, en el caso de cómics varía mucho, pero por ejemplo Marvel y DC, justamente Marvel y DC se quedan con la propiedad intelectual, pero por ejemplo por otro lado, pues en la industria del manga principalmente, pues no, la propiedad intelectual ahí pasa al creador. Por ejemplo, Naruto es propiedad de Kishimoto Masashi. Este. Dragon Ball es propiedad de
Toriyama Akira, y pues generalmente en su opinión es más difícil que se puedan mover, pero la cosa es que los estudios de animación generalmente sí se quedan parte de la propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de Dragon Ball, pues si bien la mayor parte de la propiedad intelectual era propiedad de Toriyama Akira, pues una parte se la queda justamente Toei por el hecho de ser el estudio de animaciones, para allá que iba. Y en el caso de Gainax, pues justamente muchas animaciones eran producciones originales sin manga. Ahorita no estamos enfocados en las adaptaciones porque las adaptaciones son otro tema, son otro asunto, son un problema aparte. Pero la cosa es que debido a esto, Gainax básicamente tenía muchísimas propiedades intelectuales que en realidad no les correspondían a ellos porque se quedaron con los derechos. Y es para allá que voy. ¿Por qué? Debido a cambios en la empresa, Gainax empezó como una empresa que era justamente como de fans para fans. Justamente haciéndose muy icónicos, por ejemplo, con esta animación que fue hecha para una convención de anime y que hasta usaba referencias y cameos que tal vez no eran del todo legales porque pues era un proyecto para fans. Y ahí es donde empezó Gainax, es donde muchos hablan sobre el inicio de Gainax. Y donde como tal empieza, por ejemplo, la historia laboral de Hideki Anno, donde se origina, se podría decir que Evangelion. Pero la cosa es que Gainax empezó a tomar un rumbo, justamente con el éxito de Evangelion, empezó a tomar un rumbo más corporativo, más corporativo cada vez, hasta el punto en el cual Hideki Anno se hartaría de esto, creo que fue 2006, 2007, y se sale para conformar Estudio Kara y se quedan los derechos de Evangelion. Sin embargo, los derechos de Evangelion como historia, entonces básicamente se queda con los personajes, pero los derechos de la animación producida por Gainax, los derechos de distribución, porque justamente es la cosa, por eso se complica mucho la propiedad intelectual, pues se los quedó Gainax. Y entonces tenían un acuerdo en el cual Gainax le tenía que pagar regalías a Estudio Kara, mientras que este mientras que por otro lado pues Hideki Anno producía lo nuevo de Evangelion, justamente los reveals y todo eso, pues justamente muchos quedaron en manos de Estudio Kara. O sea, básicamente Gainax ya no iba a producir nada nuevo de Evangelion. Por otro lado, de Gainax iba a pagarle regalías a Kara, mientras que distribuían lo demás de Evangelion. Espera un segundo. Como decía, la mayor parte de estas cosas pasan a manos de Evangelion, pasan a manos de Studio Kara, la mayoría de la producción de Evangelion, mientras que Gainax tiene los derechos de distribución, por ejemplo, de lo que son las primeras partes, las películas, creo que uno de los reveals, no estoy seguro, pero creo que uno de los reveals también. Y el resto pues queda en manos de Studio Kara, queda en manos de Hideki Anno, básicamente. ¿Por qué? Porque él es el líder de Studio Kara, o sea, él es la cabeza de Studio Kara, él es el que toma muchas de las decisiones y para allá va de hecho la caída de Gainax va relacionada con eso. Eh, Hideki Anno básicamente queda a cargo de Evangelion completamente, fuera de lo que se produjo con Gainax, y lo que se produjo con Gainax pues no queda exclusivamente en manos de Gainax, queda dividido entre Gainax y Kara. Y Kara justamente es esta empresa creada, como dije, por Hideki Anno con el fin de tener más control creativo. Como dije, porque no les estaba gustando el rumbo. Y a muchos no les gustaba el rumbo justamente que había tomado Gainax. Y empiezan a formar sus propias empresas, como los Studio Trigger. Por otro lado, o sea, justamente quedaron con 3 empresas derivadas, que fueron Studio Trigger, Studio Kara, que es la primera en fundarse, la primera en salirse, en pararse de Gainax, subsecuentemente Studio Trigger, y la última en separarse, que es actualmente Benten Studios, que originalmente era Fukushima Gainax, subsecuentemente cambiaría el nombre a Gaina,
y que esta tiene una historia bien trágica. ¿Por qué? Porque siempre han sido subsidiaria. Básicamente empiezan como Fukushima Gainax, lo compra otra empresa, se llama Gaina, lo compra otra empresa, ahora se llama Benten Studios. La empresa que lo compró actualmente y que justamente lo renombró Benten Studios es una empresa que principalmente estaba enfocada en hacer animación con inteligencia artificial, y básicamente Benten va a ser su división sin inteligencia artificial y con tantita inteligencia artificial. Básicamente va a ser su división que no está tan enfocada en la inteligencia artificial. Benten no ha creado nada culturalmente relevante, por eso es que probablemente no has oído hablar de ellos ni siquiera cuando se llaman Gaina ni cuando se llaman Fukushima Gainax. Ellos no han creado algo de la talla, por ejemplo, de lo que ha creado Studio Kara, que es Evangelion. Aunque digas, no, pero lo creó Gainax. No, la cosa es que los que crearon Evangelion se salieron todos y formaron Studio Kara. Ni ha creado cosas relevantes sin Gainax, como lo ha hecho, por ejemplo, Studio Trigger con producciones como Darling in the Franxx, Promare, ¿cuál otra? Que es como su más importante, Kill la Kill, el Little Witch Academia, BNA. Studio Trigger sí ha tenido como que los mejores resultados a Cyberpunk Edge Runners, y actualmente pues son los dueños y los creadores originales también de Pantheon Stocking. Y esa es la cosa. Básicamente todo lo chingón de Gainax, todo lo bueno de Gainax, en realidad lo habían creado otras personas. Incluso, por ejemplo, Fooly Cooly, pues la gente que lo había creado se salió. Creo que de hecho eran los de Trigger. Y las nuevas temporadas, Gainax no las produjo, sino que le dio los derechos a otro estudio que junto con un estudio gringo hicieron las temporadas, y que justamente por eso están tan agringadas. Y pues básicamente bastardearon Fooly Cooly. ¿Por qué? Porque se lo dieron a estudios ajenos, no se lo dieron a los creadores originales, porque los creadores originales se les salieron. Porque eran justamente gente que ahora está en Kara o en Trigger. Y es para allá que voy. Los derechos de Gainax fueron un problema para los creadores que trabajaron ahí. Justamente esa es una de las razones por las que muchos se salieron, porque básicamente le hicieron muy difícil a los creadores el tener los derechos de sus obras, y eso en Japón a muchos creadores no les gusta. Como dije antes, en Japón eso no es tan bien visto como en Estados Unidos. Entonces básicamente dijeron, no, pues no podemos confiar en Gainax. Nos salimos, y entonces pasaron justamente a abrir ellos cada uno su propia su propia empresa, de su propio estudio de animación, ¿no? Y se separaron total y completamente de Gainax. Y la cosa es que Gainax era una mierda ya sin ellos. O sea, ya sin el equipo de Trigger, ya sin el equipo de Kara, eran una mierda. Objetivamente hablando, Gainax era bastante malo sin ellos. Es ahí donde empieza a pasar la cosa, donde empieza básicamente a irse para abajo Gainax. Cuando se le salieron básicamente todos sus genios creativos, lo que queda de Gainax es una sombra de su verdadero ser. Lo que queda de Gainax es básicamente un botadero de subsidiarias y bravucones. Ahí sí, bravucones, no buena gente. Y justamente produjeron muy poco ellos ya sin estas personas, sin estos genios creativos. Casi todo eran adaptaciones. Subsidiaban cosas, y nada de lo que produjeron, o sea, no me acuerdo ni siquiera el nombre de sus producciones de después de que se les separó de Trigger completamente. Nada de lo que produjeron fue culturalmente relevante. De las últimas cosas culturalmente relevantes que produjeron fue justamente cuando todavía estaba el personal Trigger, que fue Gurren Lagann. De hecho, justamente los de Gurren Lagann, la mayoría se fueron para Trigger. La cosa es esa. Básicamente sus genios creativos detrás de Gurren Lagann, Pantheon Stocking, Fooly Cooly y Evangelion
estaban en Cara y en Trigger. O sea, toda esta nostalgia de, ay, se acabó, porque esa es la cosa, lo sigo viendo mucho a pesar de que pues la gente ya debería de saber esto, no es noticia nueva. Toda esta cosa de, toda esta nostalgia de, ay, se acabó Gainax, ay, el fin de una era, perdimos a uno de los grandes. No, no. Los grandes se salieron de Gainax hace mucho. Los grandes de Gainax se salieron de Gainax cuando se fundó Trigger. O sea, ya cuando se fundó Trigger ya no había ninguno de los grandes en Gainax. Ya de por sí se les habían salido unos con cara y el resto se les fueron con Trigger. Y lo que quedó fue una sombra de lo que era antes, un cascarón vacío y una subsidiaria perpetua que es subsidiaria perpetua porque justamente la han comprado otras empresas y ha pasado a ser subsidiaria de esas empresas. Creo que un tiempo operó sola sin dueño como Gaina, pero pues no hizo nada relevante. Y ahora es Venten Films, que es subsidiaria de otra empresa. O sea, básicamente Venten es subsidiaria perpetua. O sea, ese es su función en la industria, es ser subsidiaria. Suena feo decirlo, pero pues así es. A veces te toca ser el personaje secundario de la historia. A veces te toca ser el jugador número 2. A veces no te toca ser el héroe. A veces te toca ser Venten Filmes. Suena feo, pero así es. Así es. Venten Filmes es la perpetua subsidiaria. Venten Films no es esta empresa super épica. Venten Films es la perpetua subsidiaria. Son el perpetuo jugador pequeño. Son el perpetuo personaje secundario en su propia historia. Suena feo, pero así es. Suena bien feo, pero así es. Venten Films no son los chidos. Así lo voy a poner. Venten Films no son los chidos, no son los legendarios, no son los épicos. Son la subsidiaria de otros. Y pues justamente lo poco de valor que tenía Gainax era Venten Films. Y lo perdieron también. Y justamente Gainax pues quedó siempre en la sombra y en 2000 creo que fue 19 frenaron totalmente producción porque su jefe fue a la cárcel por abusar sexualmente de una artista de voz. Entonces básicamente a partir de ahí, creo que 2019, 2020, no me acuerdo, pero a partir de ahí ya no produjeron más. Las producciones de Gainax se frenaron completamente y durante ese tiempo justamente el trabajo de Hideki Anno era o sea, porque justamente se le pidió a Hideki Anno como parte de acuerdos de una demanda ver qué hacer con Gainax, ver qué hacer con el futuro de Gainax. Pero se puso peor, ¿por qué? Porque justamente esa demanda era una demanda que tenía que ver con Evangelion, con los derechos de Evangelion, con el hecho de que Gainax no le había pagado las regalías que le debía desde hace mucho tiempo a Studio Kara. Hideki Anno los demandó a nombre de Studio Kara porque no le habían pagado las regalías. Y justamente cuando se va a la mierda todo con este tipo, pues básicamente le dicen, pues vamos a reestructurar la empresa, ¿no? En lo que resolvemos la demanda. Pero debido justamente a que no estaban produciendo nada y a la demanda que tenían, básicamente tuvieron que liquidar todo en 2025, en diciembre de 2025, y básicamente oficialmente pasaron a no existir. Y a que todos los recursos, incluyendo propiedades intelectuales, ahorita están en manos de Hideki Anno. Pero esto no es malo, de hecho es bueno. Porque como parte del acuerdo, justamente para que pasaran a manos de él, es que él ahora tiene la responsabilidad, y parece que sí la está cumpliendo porque tiene tantita madre, y porque no es tan ojete como la gente lo pinta. Hideki Anno, de hecho, se podría decir que la reputación negativa que tiene Hideki Anno es porque es mamón. No es porque sea ojete. Hideki Anno no es Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki sí es un ojete. De hecho, justamente creo que fue a Hideki Anno o a otro de los que trabajaron en Evangelion, le robó, le robó un reproductor de cassettes para subsecuentemente devolvérselo después de que el reproductor de cassettes se echara a perder. No es broma. Se lo clavó, lo tomó prestado y cuando dejó de funcionar, se lo devolvió a esta persona diciéndole justamente, toma, lo que pasa es que ya no funciona. Entonces, el ojete no es Hideki Anno. El ojete siempre ha sido Hayao Miyazaki.
Pero Hideki Anno sí es medio mamón. Por ejemplo, una cosa mamona que hizo fue que de repente dijo: ay, nos vamos a echar para atrás del fanservice aquí en Estudio Cara porque el fanservice no está chido. Para después volver al fanservice. Porque justamente a él le gusta el fanservice. O sea, la verdad lo voy a decir. A él le encanta tener a Asuka en traje de baño. Pero, ay, como hubo presión externa, ay, no, nos vamos a echar para atrás del fanservice y vamos a hacer bronca legal con cualquiera que haga fanservice de nuestros personajes. Pero en realidad, al final eso no dio ningún resultado porque a Hideki Anno le gusta Asuka en traje de baño. Su opinión, no la mía. Entonces, pues al final esa afirmación fue puro aire caliente nada más para calmar a algunos mamones inversionistas. Pero la cosa es justamente, Hideki Anno no es tan ojete como parece. No me cae muy bien porque justamente tiene su lado mamón y hace esas cosas como eso del fanservice para después echarse para atrás. Pero justamente esa es la cosa. Hideki Anno es el menor de todos los males aquí y es una persona lo suficientemente honrada para de hecho haberle devuelto desde antes los derechos de Pantheon Stocking a Trigger. Por eso sacaron la segunda temporada con Trigger. Esa es la cosa. Hideki Anno sí estaba haciendo el trabajo. Espera un segundo. Ok, así ya quedó, aunque no me gusta cómo se ve. Hideki Anno estaba haciendo el trabajo de devolverle la propiedad intelectual a todos sus dueños originales. Básicamente diciendo no, que se joda Gainax. Esperen un segundo, le hago una pausa porque ya saben que esta cosa falla la cámara a veces. Ahora sí, como les decía, ya sin Gainax bajo control. Hideki Anno, la responsabilidad que tiene es devolverles a los estudios sus propiedades intelectuales y le está devolviendo justamente a los estudios sus propiedades intelectuales. O sea, sí ha cumplido con ese, se podría decir, que compromiso que tenía con Trigger, que tenía con Benten y con Kara, que básicamente Kara es él. O sea, Kara, pues él es el líder, él es el que está a cargo de Kara. Y justamente ahorita, pues el que tiene el control de las propiedades intelectuales, pues es Hideki Anno. O sea, Hideki Anno, no un grupo de personas, no Gainax, no Kara, Hideki Anno específicamente. Lo cual en realidad no es malo. ¿Por qué? Porque es mejor un rey generoso que una democracia jodida. Y justamente Gainax se convirtió en una democracia jodida. En una democracia muy putamente jodida. En la democracia más jodida que ha tenido la industria del anime. En eso se había convertido Gainax. Gainax se había ido a la mierda. Así lo voy a decir. Gainax se había ido a la mierda. De tanta contaminación, de tanta corrupción, de tantas pendejadas hechas por gente ojete y pendeja que estaba dentro de la compañía. Gainax era un desastre. Gainax se había vuelto un desastre sin sus genios creativos. Gainax de por sí siempre fue medio un desastre porque justamente sus genios creativos tenían mucho más control que los corporativos, entonces también por eso se salieron, porque cuando los corporativos empezaron a querer tomar más control fue como, no, así no se hacen las cosas aquí. Pero cuando era un desastre porque había libertad, era mejor que cuando era un desastre porque había un liderazgo pendejo. Que es justamente lo que estaba pasando ahora que ya no estaba ahora que ya no estaban los talentos creativos de Hideki Anno, del equipo de Trigger. Básicamente se salieron los genios creativos. Esa es la cosa. Se salieron los genios creativos. Se salieron los inteligentes dentro de Gainax. Sí había intelectuales dentro de Gainax. Había. Tiempo pasado. Ese es el problema. Tiempo pasado. Ya no estaban a cargo, ya no eran los mismos de antes, ya no era la misma gente y ahora estaba en manos de gente que no estaba lo suficientemente bien preparada, que no era lo suficientemente inteligente. Ahora estaba en manos de gente menos competente, menos capaz, menos inteligente. En manos de gente que no era digna de ser Gainax. El nuevo Gainax no era el viejo Gainax. No era el Gainax bueno. No era el Gainax que tú quieres. Era el Gainax que quedó. Era el Gainax que no había de otra. Era el peor es nada
de la industria del manga y el anime. Ahora sin ese Gainax, sin el Gainax malo, sin el Gainax incompetente, tenemos una oportunidad de mejorar las cosas. Sin ese Gainax, sin Gainax, básicamente, hay una oportunidad de que todos recuperen sus propiedades intelectuales. De que Studio Trigger recupere Gurren Lagann, ya recuperó Pantheon Stocking. Quién sabe qué va a pasar con Fooly Cooly, porque creo que de hecho ese fue producido por gente tanto de Trigger como de Cara. Entonces a lo mejor lo recupera Trigger, a lo mejor lo recupera Cara. Gunbuster pasa a ser propiedad de Cara, porque justamente Gunbuster fue producido por el equipo de Cara. Evangelion pasa a ser propiedad de Cara. Fukushima Gainax es los que pierden más. Bueno, ahora Benten Film son los que pierden más porque no tuvieron ninguna propiedad intelectual importante. Esa es la cosa. Ellos sí tuvieron propiedades intelectuales, pero no tuvieron ninguna realmente así como que relevante culturalmente. Pero todos los demás salen ganando. O sea, Trigger sale ganando, Cara sale ganando. Benten Films pierde menos porque pues justamente las propiedades intelectuales, las pocas propiedades intelectuales relevantes que hicieron con... Más bien las pocas propiedades intelectuales que hicieron con Gainax y que fueran de ellos, ahora pasan a manos de ellos. Y pues todo lo que hizo Gainax, probablemente se lo quede Cara. Esa es la cosa. Afortunadamente las propiedades intelectuales no van a quedar así como en el aire desaparecidas. No, van a pasar a manos de gente que es apta. De gente que sí sabe hacer las cosas. Porque pues Cara dentro de lo que sea saben hacer las cosas. Va a pasar a gente responsable. O de menos va a pasar a gente que justamente va a entrar a otros estudios. Porque justamente es lo que piensa hacer Hideaki Anno, que va a darle las propiedades intelectuales a los directores, a los escritores, a quienes trabajaron realmente en eso. Por eso se queda con Gunbuster. Porque Gunbuster fue justamente una producción de Hideaki Anno. Entonces, como tal, no hay ninguna pérdida en el hecho de que deje de existir Gainax, más que para los ejecutivos lagartijos que trabajaban en Gainax y que hicieron una porquería Gainax. Entonces, en realidad todos salimos ganando. La gente reacciona por la nostalgia y dice así como, ¡ay, el fin de una era! ¡Ay, se perdió todo! Y he visto a mucha gente lamentando que Gainax ya no exista. Pero se les olvida que Gainax ya no es Gainax. O sea, el Gainax que ellos veían con nostalgia está en Trigger y en Cara. Porque el Gainax que no veían con nostalgia, pues está en Benten. El Gainax que la gente veía con nostalgia y admiración está en Trigger y en Cara. El Gainax de Evangelion está en Trigger y en Cara. Bueno, en Cara. El Gainax de Fooly Cooly está en Trigger y en Cara. El Gainax de Gurren Lagann está en Trigger. Lo chido de Gainax está en Trigger y en Cara. Lo bueno de Gainax está en Trigger y en Cara. Los talentos intelectuales de Gainax están en Trigger y en Cara. No hay nada de valor que quedara de Gainax después de que despidieran a un cabrón por abusar sexualmente de una chica. Y que justamente se frenó la producción porque un montón de personas ya no querían trabajar con Gainax. Esa es la cosa. El talento ya no quería trabajar con Gainax después de una crisis así. Por eso se fueron para abajo. Por eso desapareció Gainax. Por eso y porque no le querían pagar a Hideaki Anno. Si hubieran pagado las regalías como debían, se hubieran salvado de muchos problemas. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día.